Bueno, saludo con mucho gusto a Daniel Izárraga, nuestro colega periodista, compañero de este equipo, que bueno, pues en esta etapa de su vida está en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que están presentando una investigación de largo alcance que tiene que ver con Nayarit y que tiene que ver con las cosas que han ocurrido en este estado de la República Mexicana. Una investigación que forma parte, bueno, pues de una beca de periodismo, de investigación sobre corrupción en el Poder Judicial, que fue lanzada precisamente por esta organización en 2018. Y bueno, pues la idea era, como ha sido, invitar a colegas periodistas que investiguen acerca precisamente de lo que ocurre en el Poder Judicial en México. En este caso, bueno, a través de esta beca se realizó esta investigación en la que han colaborado y participado de manera muy directa nuestra muy estimada colega Karina Cancino, Mildra Benítez Robledo, César Pérez Delgado, Daniel Izárraga, que se encuentra aquí, y bueno, la coordinación y la edición de Laura Sánchez Ley y Salvador Camarena. Estamos hablando de una multimedia que han desarrollado Darío Ramírez y Lucía Vergara García, y bueno, pues todos los trabajos gráficos y de diseño web de Emanuel Hernández, Omar Boadilla y Mariana Hernández, entre otras personas que han participado de esta investigación de por lo menos un año, como nos decías, Daniel. Buenos días y bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la oportunidad y sobre todo por permitir que tenga mucho mayor difusión uno de los casos más terribles que ha sucedido en los últimos años en nuestro país y que había sido contado a retazos. Es decir, era muy complicado ir a hacer el trabajo allá porque cuando estaban en el poder Edgar Beitia y el gobernador Sandoval, pues tenían el control autoritario de todo lo que pasaba ahí. Ahora sabemos que Beitia está confeso y detenido en Estados Unidos, pues por cargos de narcotráfico, y no es que lo hayan acusado, entre otras cosas, él ya está confeso de haber protegido al cártel de Jalisco Nueva Generación en Nayarit como un refugio y como un almacenaje de drogas, y esto cambió radicalmente la historia porque le da un nuevo giro, le da un nuevo giro a la violencia, al terror. Yo lo que te puedo decir, Carmen, es que ahora nos enteramos que recientemente por el gobierno de Estados Unidos, que entre la delincuencia organizada y los policías le decían en Estados Unidos a Edgar Beitia, le decían el diablo. Le decían el diablo, pues ya se imaginarán por la cantidad de tropelías y de cosas que hacía este señor. Hay que decir que fue detenido cuando todavía era funcionario, cuando era procurador de Nayarit, en funciones, ¿no? Cosa que no es común. Y en el texto un poco lo que tratamos de reflejar es que los nayaritas, poco más de 1 millón de habitantes, pues no se espantaron mucho con el apodo del diablo. Ellos ya habían vivido un infierno durante 6 años. Ellos sabían lo que era vivir en el infierno durante 6 años. Vivir en el infierno porque cualquier familia pues, le podían arrebatar una casa, le podían arrebatar un terreno, le podían arrebatar una bodega, le podían arrebatar sus parcelas, le podían arrebatar lo que fuera. Se los robaban, pero no solamente se los arrebataban, sino que para podérselo hacer eran sometidos a torturas propias de una dictadura, Carmen. Hablamos de torturas que tienen que ver con toques eléctricos, hablamos con torturas que tienen que ver con baños de agua fría, hablamos con torturas que tienen que ver con el uso de cachetadas y sobre todo golpes con madera, con bates de béisbol, y algún otro tipo de palos que nos decían, hasta que la gente accedía a soltar sus terrenos. Para esto Beitia tenía organizado todo a través de una policía de Nayarit que no tenía rostro, que trabajaban con ocultos, con camionetas blancas, sin placas, y que ellos eran los que se dedicaban prácticamente, bueno, no prácticamente, eran los que se llevaban a la gente. Entonces, pues la gente en Nayarit durante todo este tiempo, tanto para las compañeras reporteras que acabas de mencionar, sobre todo para los reporteros, eso hay que reconocerlo, era muy complicado explicar el sistema de cómo funcionaba esto, pues porque había oídos en todos lados. Y entonces estas historias, según yo estuve por allá varias semanas, se contaban en restaurantes, se contaban adentro de las casas, era como un rumor, digamos, pero que muy poca gente se atrevía a hablar de esto en público, porque a mucha gente le daba miedo hablar de esto, y sin embargo, mientras tanto, decenas de personas, cientos de personas, estaban sufriendo algún tipo de tropelía por parte de estos dos funcionarios y sus colaboradores.
Estamos hablando de un periodo de gobierno donde, bueno, Roberto Sandoval como gobernador y el propio Beitia, ahora detenido, como dices, en Estados Unidos, bueno, pues son acusados de manera muy fuerte en Estados Unidos. En el caso de Beitia, en el caso de Sandoval, ¿cuál es el estatus jurídico, judicial del exgobernador? Es curioso porque hasta que cayeron en Estados Unidos empezó a haber movimiento en México. El estatus del gobernador en México, hasta donde nosotros sabemos, no hay nada contra él, ni siquiera ni a nivel federal ni a nivel estatal, por lo menos, y subrayo, públicamente. Contra Beitia es muy curioso porque no hubo nada, a pesar de todo lo que vamos a seguir contando a continuación, y nosotros nos la pasamos las últimas 3 o 4 semanas antes de que saliera esta cobertura que pueden ver en la página de Mexicanos contra la Corrupción y también aquí en Aristegui Noticias, tratando de contactar al nuevo procurador, Petronilo, y en algún momento pues simplemente nos mandó a decir que no tenía tiempo para atendernos, nunca nos dio una entrevista, y quiero subrayar el hecho de que el pasado viernes por la tarde repentinamente informaron que hay una rueda de prensa y ahí anunciaron, a horas de que se publicara el reportaje de un año de investigación, que hay 3 órdenes de aprehensión contra Edgar Beitia. Y si no me equivoco, ahorita doy el dato, pero son más de entre 10 y 15 denuncias abiertas contra Beitia y también más o menos un poco menos 11 contra el gobernador Sandoval, pues por tortura, en fin, confirmando todo lo que trae la investigación que nosotros traemos. Entonces ya se formularon denuncias. Ya estaban. El caso con esto, Carmen, es que cuando cae o termina, mejor dicho, o al mismo tiempo también va cayendo políticamente el gobierno de Roberto Sandoval, y sobre todo cuando cae Beitia, la gente se empieza a animar a hablar, y hasta que las víctimas empiezan a juntar alrededor de algunas figuras políticas locales y se forma una comisión de la verdad. Y esta comisión de la verdad, las primeras semanas recibieron más de 2,000 denuncias. Nayarit es una población de poco más de 1 millón de habitantes. Y hablar de 2,000 denuncias por torturas, despojos, pues eso es impresionante, la cantidad que hubo. De estas pasaron más o menos alrededor de 500 hacia la siguiente etapa, obviamente con abogados de la Fiscalía, y finalmente lograron la Comisión de la Verdad presentar alrededor de 25 denuncias ante el Ministerio Público. Pero de esto ya tiene más de un año que lo hicieron, y hasta antes del anuncio que se hiciera hace unos días, la comisión nos daban información en el sentido de pues que no sabían qué estaba pasando, porque no había nada. Sobre todo porque además encima de esto hay mucha gente que aún tiene miedo de hablar, porque si bien Beitia está detenido en Estados Unidos y Sandoval ya no tiene el poder, la estructura que operaba en favor de ellos, tanto los policías, los ministerios públicos, los notarios, los jueces, pues están ahí. Y es muy complicado pues también que la gente se anime a hablar. Entonces hay mucha gente que fue a hacer la denuncia así como estamos platicando nosotros, pero que al momento de tratar de ir a la fiscalía, pues o no tiene suficientes pruebas, o ya se le había prescrito el delito, o de plano les dio miedo, ¿no? ¿Cuál era el modus operandi, Daniel Izárraga, que se puede apreciar ya en el reportaje? ¿Cómo es que ocurrían las cosas? ¿Qué tipo de despojo había? ¿Qué dimensión tuvo todo esto en Nayarit? Bueno, tiene varias vertientes. La operación más o menos consistía en lo siguiente. Estos policías seleccionaban a alguien por instrucciones de Beitia, lo llevaban a la fiscalía y lo empezaban a torturar. Directamente en la fiscalía. Ahora podemos poner algunos audios y vamos a escuchar eso. Los empezaban a torturar física y psicológicamente en la fiscalía. Había una celda especial para eso. Si tú decías que pues ya aceptabas después de, pues imagínate estarte dando toques eléctricos. Aceptabas entregar tu propiedad, tu bodega, tu terreno, tu casa. Te llevaban a punta de pistola con los notarios.
Y entonces y entonces hay testimonios que indican que incluso la gente armada entraba a las notarías. Los notarios dicen que no es cierto, pero en las denuncias así está. Incluso algunos notarios están denunciados, en otros casos solo aparece que fueron a la notaría. Y ahí ya tenían machotes como de escrituras, donde le cedían las propiedades, las bodegas, los terrenos a gente que el propio Beitia seleccionaba o que el propio poder seleccionaba, y supuestamente era un contrato de compraventa por el valor del 10-20% de lo que realmente valía la propiedad. Y aún así los notarios lo aprobaban. Posteriormente no les daban nada. Después de eso, les daban muy poquito o no les daban nada de dinero. Hay una historia, por ejemplo, de un ejidatario que le habían prometido varios millones de pesos por unas hectáreas que estaban cerca del rancho del gobernador Sandoval. Las quería para poder hacer un camino y entrar directo a su territorio. Y le iban a dar 700,000 pesos y, por cierto, se los llevaron en una caja de cartón en efectivo dentro de la notaría. Cuando el señor dijo, pues lamiéndose las heridas de perder su propiedad, bueno, pues ya me voy a llevar mi caja, con el dinero, los policías sacaron las armas, cortaron cartucho, lo amenazaron, le dijeron, si tocas eso te mueres, eso es nuestro. Los policías. Y entonces, pues el señor se fue sin nada. Entonces, como esas historias hay muchas. ¿Ese testimonio, por ejemplo, ya está formalizado como denuncia? Está formalizado como denuncia ¿Este particular, y además el audio del señor entrevistado lo pueden checar en la página de Mexicanos contra la Corrupción. Ahí narra con mucho mayor detalle lo que yo les estoy platicando. Entonces, pues ahí terminaba la historia, digamos, de una parte. Si tú decías que no, y te negabas, y a pesar de las torturas hubo gente que decía que no, entonces te mandaban al penal. Y te volvían a torturar. ¿Acusado de algo? Te inventaban cualquier cosa, cualquier delito. Y entonces, mientras decías que no, te guardaban un rato en la fiscalía y te seguían torturando, en lo que preparaban averiguaciones previas. Por ejemplo, hay varios testimonios. Hay uno de ellos que dice que lo acusaron de haber amenazado a un policía con un machete, por ejemplo, ¿no? Y entonces, por el uso de arma blanca, lo llevaban al penal. Y estando ahí, seguían las torturas en un lugar que le llaman El Pozo. Esto lo subimos por el señor Coppel, que es una de las personas encarceladas, cuyo testimonio también lo pueden checar en la página. Testimonio directo de él. Pues ese es el problema. El problema es que él dice que tiene la mala suerte de apellidarse Coppel y que Beitia creía que todos los que se apellidaban Coppel tenían mucho dinero. Dice, no es así. No era mi caso. ¿Y es pariente no? ¿O quién sabe? No tiene nada que ver. Uh-huh. Bueno, coincidencia, porque además este señor se dedica a la compra y venta de autos usados. Entonces, y además, pues sí, lo vimos, platicamos con él y no parece precisamente empresario del vuelo de la familia Coppel, ¿no? Un magnate. Pero a él le pasó entonces a él lo que le pasó fue que en esta compraventa de autos él tuvo la mala fortuna de que le vendió una camioneta en un bazar a un par de muchachos que llegaron a comprársela, y pues ya se las vendió, y a los 2 o 3 días fueron por él, la policía. Él en el audio dice, bueno, ¿qué vinieron por el Chapo o qué? ¿No? Porque llegaron un montón de gente. A él le dio mucho miedo porque no los pudo identificar como policías por las condiciones que acabo de narrar. Y a él se lo llevaron, por ejemplo, directo al penal. Y en el penal se enteró después de varios días, después de días de golpes y torturas, que lo estaban acusando de secuestro. Resulta que los chicos que les vendió la camioneta sí efectivamente habían cometido un secuestro. Entonces, pero él narra que cuando los estaban torturando a todos, incluidos a los autores del secuestro, los autores del secuestro gritaban y les decían que él no tenía nada que ver. Entonces a él lo que hicieron, en lugar de liberarlo, fue ponerlo aparte. Y entonces aparte lo torturaron. Y entonces a él en lo personal ya le empezaron a pedir dinero y su casa para soltarlo. Y decían que porque había hecho algo malo y que nadie podía involucrarse con las bandas de secuestradores ni con los delitos sin autorización del fiscal. Y que tenían que pagar por eso.
por haberse brincado las trancas literalmente. Ahí lo dice él en el audio. El problema es que esta persona pues no tenía el dinero que le estaban pidiendo y en fin, luego él trató dijeron, Beitia lo iba a ayudar y entonces le dijo, le dijo a la familia que le presentaba un prestamista y este prestamista resulta que es gente de Beitia, era una mujer y esta mujer le dijo, pues te doy 300,000 pesos por tu casa. Y la casa, según el señor Coppel, valía un poco más de 1,000,000 de pesos, y que la familia dijo, pues así pues no, ¿verdad? Y entonces, pero había un intermediario también que los llevó con la señora, y con tal de que saliera el muchacho de la cárcel, le dijeron, pues está bien, ya dame los 300,000 pesos por la casa, y se los dieron al intermediario, y luego el intermediario se hizo humo. Se fue. Ni siquiera le entregó el dinero a Betty. Y en la cárcel seguían torturando a este muchacho para que les volviera a dar otros 300,000 pesos. Entonces, bueno, ahí las torturas que narra son espantosas. Hay un momento en que nos cuenta que estaba amarrado, colgado con cadenas, dándole toques eléctricos y que le querían arrancar las uñas de los pies una por una, con unas pinzas, si no lo hacía, si no les daba la casa inmediatamente. Uno, Carmen, se preguntaría, ¿para qué quería tantas casas? ¿Para qué quería tantos terrenos? Y después nos enteramos durante esta investigación que una de las confesiones de Beitia en Estados Unidos es que él protegía al cártel de Jalisco Nueva Generación, pero esta protección, bueno, es que protegía, la forma en que él colaboraba era consiguiéndole espacios, lugares para almacenar droga, para hacer laboratorios o para que se refugiaran algunos lugartenientes. Entonces ahora robo intempestivo de tantas propiedades, casas y demás, y bodegas sobre todo, por ejemplo la central de abastos, pues empieza a cobrar otro sentido, ¿no? Eso es parte de lo que tratamos de plasmar en este largo reportaje. Y hay algo interesante, Carmen, que tiene que ver con una reunión también con comerciantes de guayabitos. Si quieres vamos con los audios, tú me dices si quieres, platicando el contexto. No, vamos presentando en el contexto mismo. Si quieres ver presentando los audios que se comparten precisamente de esta investigación de todos estos meses, prácticamente un año, de los colegas que participaron de esta beca y que han, están publicando ya en estas horas este reportaje especial que se llama El fiscal que hizo de Nayarit un infierno. ¿Qué tipo de audios compartimos esta mañana? Lo primero que vamos a escuchar, quiero darle contexto porque la gente puede escuchar la grabación completa sin edición en una de las grabaciones en Aristegui Noticias y también en Mexicanos contra la Corrupción. Hay una playa cercana donde la gente de familias clase media baja van a pasar los fines de semana o las vacaciones, se llama Guayabitos. Yo creo que hay mucha gente que la conoce. Esta plaza, después de lo que acabamos de hablar, pues si les digo que estaba tomada por el cártel Jalisco Nueva Generación, no los va a sorprender. Bueno, primero estuvo tomada por los Beltrán Leiva y después por el cártel Jalisco Nueva Generación. Beitia al principio trabajaba para uno y luego trabajó para los otros. En este caso, los comerciantes, y hablo de comerciantes, Carmen, que son gente que vende donas a los turistas, que les vende pescado al menudeo, que les vende flotadores para nadar, de esta gente propia del pueblo que hace del turismo en menor escala, si queremos verlo, pues su propio negocio para sobrevivir. Para vivir, sí. Dueños de pequeños restaurantes. Contra ellos se fueron. Entonces, contra ellos y contra los dueños de pequeños hoteles de no más de 40, 50 personas que están a la orilla de la playa, relativamente baratos. Entonces, un día llegó una empresa que se llama Dubasa, una constructora. Yo no sé si es legal o no, porque hasta ahí no pudimos llegar, pero esta empresa un día llegó y les dijo que todo en donde estaban ellos era propiedad de ellos. Todo, incluidos los comercios. Y que entonces tenían que firmar un contrato con ellos de compra-venta. Entonces, evidentemente muchos se negaron y pues entonces la gente relata que un día llegaron gentes armadas, encapuchados, con armas largas, y los llevaron a una oficina donde los obligaron a firmar los contratos de compraventa. Y después donde dice, tú me obligas a vender tu propiedad, aquí está, y por tanto dinero.
Y pues con esas amenazas la gente firmaba, y una vez que firmabas te pasaban a otra oficina. Y en esa otra oficina te decían, ahora te vendo tu propiedad. Uf. Te vendo tu propiedad por tanto. No importa, te la dejo a mensualidades, ¿no? A un vendedor de donas le podrían cobrar 500 pesos mensuales por estar en la calle, por ejemplo. Digo, semanales. Imagínense lo que es eso. Semanales. Semanales. A la gente que vende flotadores, 1,000 pesos a la semana. Pero digo, es dinero que para esa gente es muchísimo dinero. Y entonces ahora así van subiendo las tarifas por recuperar sus propiedades. Como una especie de hipoteca, queramos verlo así. Era una situación terrible, y un día se armaron de valor 35, 40, según nos cuentan, de estos pequeños empresarios, y hicieron una manifestación en Nayarit, hicieron algún plantón, y bueno, pues alguien los mandó con Beitia. Y entonces, pues muertos de miedo, que ya saben quién era Beitia, decidieron entrar a la oficina. Lo que vamos a escuchar, Carmen, es parte de la discusión que tienen entre los empresarios y el fiscal. El fiscal les empieza a exigir que paguen. Les dice, si ustedes quieren liberarse de eso, yo no les puedo ayudar. Primero paguen, o sea, se puso del lado de esta empresa, para que puedan proceder sus amparos y sus juicios. Aquí el abogado que ustedes tienen los está timando, en fin, los empieza a regañar. Y la gente, cada vez que trata de decirle que no es eso tanto el problema, sino que además pues, les trata de platicar lo que les pasó con la gente armada, Beitia se enoja y empieza a golpear en la mesa y les grita que no es cierto, que eso fue antes, que eso fue con Ney. No lo sé si también habrá pasado con Ney, pero Ney González, el exgobernador. Y entonces están en esa discusión cuando de repente se oyen gritos de una persona que está sufriendo un intenso dolor físico. El problema de esto para Beitia es que uno de los comerciantes, sin que se diera Beitia, lo grabó. Y entonces tuvimos acceso a esta grabación. Quiero decirte que tenemos que protegerla en nombre de la persona que nos lo pasó, pero también es cierto, imagínate que esta grabación durante meses, no sé cuántos meses estuvo pasando de mano en mano en el pueblo, o sea, no eran solo, y nadie se atrevía a sacarla. La conocía solo la gente. Nos contaron que lo pusieron en manos de algunos periodistas, no sabemos quiénes, desde hace mucho tiempo, la gente del pueblo, y pues nadie se había atrevido a sacarlo. Lo que vamos a escuchar a continuación, Carmen, es la parte donde está discutiendo Beitia con ellos. Este es el contexto de la discusión. Lo que quiero que pongan atención es a los gritos que se oye mientras ellos están conversando. Vamos a escuchar un primer audio sobre esto. Banca Cremi saca de orden público con el quebrantamiento de los bancos, saque a remate por bolsas. Esas bolsas las compra la gente de Fox y Sevilla. Como en segundo plano, se escuchan los gritos. ¿Y qué saben de eso? Pues lo que sabemos nosotros es por otros testigos, los que sí fueron torturados en la fiscalía, que Beitia tenía alrededor de su oficina un par de cuartos especiales donde torturaban a la gente y luego la pasaban con el jefe, porque además los policías le decían le decían el patrón. Entonces, después lo vamos a poner más adelante en otro audio, pero ya que los pasaban mansitos, empezaban a ceder en todo lo que Beitia quería. Vamos a ir poniendo otro audio también, creo que en este se oye un poco más fuerte los gritos. Donde es privada, agarrar las escrituras, la compulsa, ¿estás de acuerdo? Si hay fe de ratas o no hay, a empezar a ver puntualmente dónde marca esa finita línea entre lo particular y lo privado. Perdón, entre lo particular y lo público. Le ibas a empezar, abogado. Sí. Ahora, si esa señora tiene 1.800.000, ve, deposítale y digan, ¿cuánto me vendiste, amigo? 200 metros, pues dámelos. Y si no, cada metro que no te puede entregar, te lo voy a descontar. Bueno, esto es parte de lo que sucedía. Nosotros corroboramos con 6 o 7 fuentes distintas en Nayarit que esa es la voz de Beitia. Gente que no estaba en esa reunión. No puedo dar sus nombres, insisto, por la seguridad. Yo no nos conocemos, Carlos, sabes que yo no acostumbro trabajar con fuentes anónimas,
pero en este caso es importante porque mientras, por ejemplo, te doy un contexto de la violencia, mientras estábamos desarrollando ese trabajo de campo, esto que tiene que ver con los audios, justo una noche que estábamos en Nayarit, hubo una gran movilización policíaca y al otro día nos enteramos que habían asesinado a 3 policías y de ellos un comandante. Y uno de los asesinados era el encargado de la policía, más bien era el comandante encargado de levantar y ordenar las torturas a nombre de Beitia. ¿Esto en qué fecha fue? Esto fue hace unos días, en los primeros días de agosto. O sea, asesinaron a alguien del equipo de Beitia, dices. Entonces, imagínate, digo, el contexto de violencia es bastante fuerte. Incluso quien nos dijeron que el muerto dijeron, ese que mataron es uno de los que me torturó a mí, nos decía la gente. Entonces, pues era muy complicado, sí. ¿no? Y algunas de las víctimas también nos ayudaron con reconocer la voz de Beitia. Pues está el reportaje amplio, este trabajo de todos estos meses, prácticamente un año, como dices, del equipo de periodistas que, bueno, pues participaron de esta beca para investigar asuntos de corrupción en el sistema judicial y que ha derivado en esto que se está publicando en estas horas, que se titula El fiscal que hizo de Nayarit un infierno. Está lo que dijo el viernes pasado, que nos cuentas, el fiscal que bueno, pues en ese momento ya está hablando de algunas actuaciones, pero hasta el viernes es que tenemos noticia del fiscal y bueno, pues de esto desde luego también habremos de hablar, porque al final de cuentas Petronilo Díaz Ponce Medrano, que es quien actualmente encabeza esta fiscalía, bueno, pues ya adelanta algunos elementos judiciales que van en contra de Beitia y del exgobernador Sandoval. Así es, y es importante, Carmen, porque la gente está esperando que se le haga justicia. No, ¿qué pasa con las propiedades? ¿Qué va a suceder con eso? Eso es. El problema de esto, Carmen, es que nosotros nos enteramos que mientras se tardaron, digamos, en soltar las órdenes de aprehensión recién anunciadas, la gente de Beitia que sigue en el estado, por eso digo que es muy peligroso, estaba tratando de negociar con las víctimas para que retiraran las denuncias, ofreciéndoles dinero, ofreciéndoles casas, y algunos estaban tentados a aceptar pues porque se quedaron sin nada. El problema es que detrás de esto hay delitos gravísimos como son la tortura y el secuestro. Uh-huh. Y eso, aunque retiren las denuncias, supongo que la Procuraduría los va a perseguir por eso. Y hay un par de audios, Carmen, que quisiera poner sobre 2 personas que relatan cómo es que fue el encuentro con Beitia. Y de estos pueden encontrar varios audios en nuestra página. Son las personas que aceptaron hablar sin dar la cara, pero es la voz de ellos. El primero que vamos a escuchar me parece que es el señor Corchado, y vamos a escuchar cómo fue su encuentro con Beitia y cómo es que él involucra directamente al exgobernador Sandoval. Me habló primero por teléfono este señor Ergas Beitia. Me habló, me dijo, ¿sabes qué? Que tengo un negocio contigo. Le dije, mira, yo pues ni lo conozco, le dije, yo no sé quién le haya dado mi teléfono. Y él dice, no, pues yo lo conseguí, dice, pero quiero que vengas. No, le dije, yo no tengo ningún trato con usted, le dije, yo no puedo ir. Esta respuesta no fue aceptada por el funcionario. No, pues un día a mediodía llegó la policía de Nayarit y me dijo, ¿sabes qué? Dijo, venimos por ti, ¿cómo? Le dije, ¿qué hice o qué? No, nada, dice, es que el jefe te ocupa. Ah, sí, le digo. Sí, me subieron a la policía de Nayarit y me llevaron. Ya me metieron a la oficina, ya el Ergas Beitia sacó la pistola y la puso en el escritorio. Dice, quiero que me vendas el terreno, dice. En eso estábamos platicando cuando le habló Roberto Sandoval, el gobernador. Le dijo, ¿qué? ¿Ya trataste con el amigo? Dice, en eso estamos, señor gobernador, dice, si no trata, no te quiere vender, dijo, enciérramelo unos días, dijo, para que afloje. Ah, bueno, le dije, entonces por la buena sí te vendo, le dije, pues ya. La jaula de los locos. La jaula de los locos, según los testimonios que escuchamos, y también de Coppel, que fue el que estuvo en prisión, es distinto al pozo. La jaula de los locos era una celda donde tenían a personas enfermas mentales
en condiciones de aislamiento, en condiciones sin medicamentos, sin alimentos. Entenderán lo que significa para una persona en esas condiciones estar así. Y la tortura que hacían era, Beitia y el gobernador los mandaban ahí. Y dice Coppel que él supo que él considera, y lo dice en el audio, que difícilmente más de una persona aguantaba más de una noche ahí, que era muy complicado. Uh-huh. Eso es, la gente, por ejemplo, esto se sabía en la calle, porque era como una amenaza, pero pocas veces se había tenido un poco más de pruebas. El siguiente audio que vamos a escuchar es de Gerardo Montoya, y también tiene que ver precisamente su historia con Edgar Beitia y la forma en que le arrebataron una propiedad. Me decían cosas horribles: te vas a morir, te vas a ir a la cárcel con los locos, te van a pasar cosas horrorosas, tienes que cooperar. Los policías amenazaron en varias ocasiones a Montoya con que si no cooperaba sería llevado a la jaula de las locas. De acuerdo con varios testimonios, esta era una celda dentro de la penitenciaría, utilizada por los propios reos para torturar a gente que tuviera algún desacuerdo con las autoridades, especialmente con Edgar Beitia. Regularmente enviaban a las personas para que en una noche estuvieran casi listos para que ellos firmaran lo que ellos quisieran o hicieran lo que ellos quisieran. Esa era una forma pues de tortura que ellos utilizaban, porque los locos ahí, una noche pues la gente no aguantaba. Pues son los testimonios que se han podido recabar a lo largo de estos meses. Está, como bien dijiste, la Comisión de la Verdad. De esto con Karina Cancino hemos hablado varias veces desde hace ya, pues sí, más de un año, en donde se creó esa Comisión de la Verdad, donde la gente que fue víctima de esta circunstancia en Nayarit, pues se organizó. Hubo reuniones impresionantes, claro, de gente que está exponiendo sus casos, de gente que estaba tratando de organizar legalmente lo que tendría que ser la defensa y el reclamo de estas personas que formaron parte de esta masiva victimización de la población nayarita, con la actuación del gobernador Roberto Sandoval y el exfiscal Edgar Beitia, o el fiscal en ese momento Edgar Beitia, hoy en los Estados Unidos. ¿En qué punto está, Daniel Izárraga, esta historia del fiscal que hizo de Nayarit un infierno y el gobernador Sandoval después de lo que dijo el fiscal el viernes? Bueno, contra el gobernador ahí creo que lo están dividiendo en dos partes. Por lo que sabemos de la rueda de prensa, se está tratando de reparar el daño, es decir, de regresarle a la gente los terrenos, y con esto se activarían o se desactivarían quizá las denuncias con menos penalidad, o sea, podrían ser las de despojo, este tipo de regresarle sus casas. Aunque bueno, a este señor que acabamos de escuchar, a Montoya, anoche hablé con Karina Cancino, y el abogado de esta persona, de este empresario en Nayarit, le dijo que se estaba complicando la cosa porque la casa ya la habían vendido 2 o 3 veces. ¿Cómo? O sea, la tuvieron un rato la gente de Beitia, ya sabemos para qué, y después la vendieron 2 o 3 veces. Alguien la vendió 2 o 3 veces, entonces ahora recuperarla, pues es un problema, porque quizá la gente que la compró, pues nunca supo de los antecedentes. Está un poco complicado. O el caso del señor Corchado. Pero no imposible. No imposible. Porque se sigue la línea, la ruta de qué ocurrió en el punto 1 y después se va esclareciendo. Claro que se puede. Claro, y el caso del señor Corchado, por ejemplo, hay una parte de sus terrenos que le quitaron donde construyeron un fraccionamiento y vendieron las casas. Sí. Entonces, pues también eso habrá que ver cómo lo van a solucionar, porque pues el señor Corchado era ganadero y ahí estaba su ganado, y ahora pues hay casas. Entonces son casos que hay que resolver, pero independientemente de eso, Carmen, la situación es la siguiente. Sabemos que por la autoridad, que las primeras órdenes de aprehensión contra Beitia, finalmente, después de tanto tiempo, fueron, entre otros delitos, por extorsión y por tortura. Lo que se acaba de anunciar el viernes. Apenas el viernes, después de, bueno, prácticamente 2 años de que Beitia está en la cárcel en Estados Unidos. Eso es parte de lo increíble, ¿no? Increíble. Nosotros pudimos palpar un gran enojo social, y eso lo pueden constatar muchos reporteros locales, de la gente, porque votaron con mucha esperanza para hacer el cambio, y durante todo ese tiempo en Nayarit, hablando de Nayarit,
pues están desesperados porque no veían que pasara nada. O sea, saben que Beitia está detenido, pero ellos querían que se hiciera algo contra él. Digo, no importaba que estuviera detenido en Estados Unidos, que incluso el propio Montoya hacia el final le da audio, ya un dato un poco chusco. Le preguntamos qué habían hecho después de que se enteraron que Beitia había sido detenido. Y él me dijo que lo primero que hizo fue hacer una fiesta y que organizó una carne asada en su casa. Que porque, bueno, eso era... Pero que fuera de eso no pasaban muchas cosas. Estaban incluso en algún momento, nos comentaron, y no sé si lo vayan a hacer después de darnos sus testimonios, que si esto no avanzaba, y yo no sé si eso también motivó al nuevo fiscal, a dispuestos a venir a ver al presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera, para exponerle de viva voz lo que les estaba pasando a las familias, ¿no? Por lo menos que a nivel federal se moviera algo en contra de él, y por lo menos que le notificaran al señor en Estados Unidos que ya sabían lo que habían hecho aquí, que el gobierno estaba tratando de hacer algo. No sé si realmente lo vayan a hacer ahora después de que publicamos esto, pero estaban a nada de hacerlo. Pues apenas están ocurriendo cosas en el estado de Nayarit, apenas de unos días para acá, de unas horas para acá, en pocas palabras, porque bueno, ya hay 28 investigaciones abiertas, según lo que dijo el propio fiscal el viernes pasado, y también, bueno, apenas se le está retirando lo que sería su fe notarial al exfiscal Beitia. Es increíble que Edgar Beitia, primero, bueno, fuera notario, se entiende, entre comillas, porque el gobernador Sandoval, no sé si se la dio él o quién se la haya dado, pero al final de cuentas era notario público, y a pesar de todo lo que se sabía y se sabe, y a pesar de estar, y a pesar de que está detenido en Estados Unidos acusado de las peores cosas, bueno, pues mantenía su ejercicio notarial hasta hace nada, hasta hace unas horas, hasta hace el fin de semana. Lo publicaron en el Diario Oficial de Nayarit. Después apenas, o sea, el retraso con el que han actuado es pasmoso. Y no solo, digo, yo entiendo que los procesos judiciales llevan su tiempo, pero lo impresionante de esto es que ni siquiera pero no había información pública, ni siquiera se atrevían a darla, ¿no? Pues esto ya era, bueno, ha sido ofensivo claramente para una población tan dolida, tan dañada, tan sometida a una actuación brutal, Carmen, como la que se ha narrado por parte de las víctimas en la Comisión de la Verdad, y ahora en esta investigación especial que se está compartiendo en estas horas. Bueno, estamos frente a un asunto verdaderamente grave y que requiere una actuación mucho más firme, mucho más clara, que apenas empieza a verse con la apertura de estas 28 investigaciones después de tanto tiempo. Pero bueno, ya que estamos en ese punto, habremos de seguir con lupa esas investigaciones abiertas y lo que siga para efectos del exgobernador Sandoval y del exprocurador fiscal Beitia. Sí, Carmen, y además, si me permites, con esto cerraría, pues porque la estructura con la que operaron, ahí está. Es decir, son las cabezas, no chivos expiatorios, en este caso Beitia y el exfiscal, eso me queda claro, pero hay policías, hay ministerios públicos, hay notarios denunciados que tendrán que ser investigados, ministerios públicos, hay mucha gente involucrada, los prestanombres que usaron Beitia. Nosotros sacamos de los 14 expedientes que revisamos, sacamos una base de datos de 62 personas que son mencionadas. Yo no sé si sean responsables o no, pero las víctimas las relacionan y los mencionan. Entonces, como verás, es una red muy compleja y que habrá que estar de verdad muy pendientes, porque ahora, ante todo esto, pues evidentemente las víctimas que sí se han atrevido a denunciar y que ya dieron la cara, como los que acabamos de escuchar, y además no solo ante nosotros, sino que ya hay expedientes judiciales abiertos, pues no corran ningún peligro. Y déjame decirlo de paso también, Carmen, ojalá se ponga mucha atención a nivel federal sobre los compañeros reporteros en Nayarit, porque su situación también es muy compleja porque todo este aparato sigue ahí, siguen operando ahí, y pues es una población muy, muy pequeña, y hay que tener mucho cuidado también con ellos, porque tienen pues mucho temor también, y también mucha información que todavía hace falta publicar. Que hace falta publicar, y seguiremos al tanto para seguirla compartiendo con el público de este espacio y de los espacios que están siguiendo esta investigación. Gracias, Daniel Izárraga, por estar aquí esta mañana. Seguiremos en contacto. Muy buenos días. Gracias, gusto verte esta mañana en este estudio, y bueno, seguiremos de cerca esto que, bueno, lleva como título El fiscal que hizo de Nayarit un infierno, con todas las implicaciones que todo esto tiene. Seguiremos hablando del asunto.